¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido cada vez más cerca del fin de nuestro semestre, ¿no? Ya hoy 24 de octubre del 2022 y para hoy trabajaremos ley de Gauss en el magnetismo. Estamos contando las clases, nos quedan esta semana de clases y 2 clases más y se acabó el curso. Bueno, entonces vamos por nuestra clase de hoy, que es ley de Gauss en el magnetismo. Hemos hablado ya muchas cosas en el campo magnético. En nuestra última clase pues nos centramos en cómo los solenoides, que son un tipo de imanes, electroimanes, pueden generar campos magnéticos cuando la corriente circula en ellos, ¿verdad? Pues vamos a trabajar ahora un tema y nos vamos a meter a la idea, a la unión más compleja de ese electromagnetismo. Y vamos a trabajar hoy con el tema de flujo de campo magnético, perdón. Se recordarán que ya trabajamos la idea del flujo de campo eléctrico, ¿sí? Definimos el flujo de campo eléctrico como aquella expresión que me definía la cantidad de líneas de campo que pasan por un área específica. Y aún así lo definimos de una forma más compleja y definimos que el flujo de campo era aquella integral cuando teníamos una superficie cerrada, ¿no? De una superficie cerrada del producto punto entre el vector campo y un vector normal al área en el que queremos calcular ese flujo de campo, ¿verdad? Otra forma de calcularlo pues era simplemente el producto punto entre el campo y un vector normal perpendicular al área. Esa sería una forma, ¿no? Y aquí me van que me faltó el coseno del ángulo, en el que el ángulo es el ángulo formado entre un vector perpendicular al área que estamos analizando y el campo eléctrico. Pues vamos a hablar la misma idea del flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético sería aquella medida que me permite a mí calcular la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan un área específica. Y a eso lo vamos a representar como con el mismo símbolo, el flujo, pero ahora vamos a ponerle un sub E para indicar que estamos calculando el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético entonces me define el producto entre el campo, el área y el coseno del ángulo, en donde, como antes, el ángulo es el ángulo formado entre un vector perpendicular al área y las líneas de campo magnético. ¿Estamos? De forma más compleja, pues yo puedo definir que el flujo de campo magnético estaría dado por el vector campo magnético en producto punto con el vector normal multiplicado por el área. Estamos para verlo desde otro punto de vista un poco más vectorial. Entonces, cualquiera de estas dos expresiones me definen el flujo de campo magnético. Recordemos algo bien importante. Cuando nosotros medimos el flujo de campo eléctrico, pues era simplemente la magnitud del campo eléctrico, que era Newton's Coulomb, multiplicado por el área, que era metros cuadrados, y eso era newtons metros cuadrados sobre Coulomb. Mientras que la unidad de medida aquí del flujo de campo magnético, vean que me falta aquí magnético, la medida del flujo del campo magnético está por el campo magnético, que se mide en teslas, y el área, que se mide en metros cuadrados. Esta unidad, que sería teslas por metro cuadrado, ¿verdad? Multiplicado, se le conoce como Weber. Y su unidad de medida es una W con una B. ¿Estamos? El Weber. Lo voy a corregir aquí, que le puse W y creo que es una sola B, si no estoy equivocado. Weber. ¿Estamos? Entonces la unidad de medida del flujo de campo magnético es con el Weber. ¿Estamos? El Weber, su unidad de medida es el W, la W multiplicado con B. Y de momento pues vamos a dejar allí ese elemento importante. Recuérdense que el flujo de campo eléctrico me ayudó a describir lo que era la ley de Gauss, ¿no? Pues aquí vamos a hacer algo muy parecido. Sin embargo, el flujo de campo magnético también me va a servir más adelante para otros elementos que también tienen una gran importancia. Entonces, en base a esto, pues hagamos nuestro primer ejemplo. Vean que esto está bastante sencillo. Solo que, como siempre, los problemas los saqué de un libro en inglés, no me dio tiempo de traducirlos, entonces son palabras técnicas, entonces nos familiarizamos un poquito con ellas. No difiere mucho la forma de escritura del español al inglés. A ver, nuestro ejemplo número 1 dice así. Un
campo magnético uniforme con magnitud de 0.2 teslas está en la dirección del eje X positivo. ¿Bien? Aquí está el vector campo magnético con una magnitud de 0.2 teslas. Una espira cuadrada que tiene 5 centímetros de longitud, es cuadrada, ¿verdad? Entonces 5 centímetros por 5 centímetros, tiene una sola vuelta y forma o tiene un ángulo θ con el eje Z. ¿Ven? Es como que estuviera anclada en el eje Y. ¿Sí? ¿Cómo se muestra en la figura 2842? Encuentre el flujo magnético o el flujo de campo magnético a través de la espira cuando el ángulo es 0 grados, 30 grados, 60 grados y 90 grados. Para resolver este problema, pues vamos a hacer algo que ya hicimos en algún momento. Voy a dibujar esto desde otra perspectiva. Voy a suponer, vean, que este puntito representa el eje Y saliente. Este eje de por acá representaría el eje Z. Y este de por acá sería el eje X. X y Z. Entonces, por aquí está esa espira. ¿Estamos? Aquí tenemos esta espira. Entonces, necesito un vector perpendicular al área. Entonces voy a escoger, por ejemplo, este de por acá. Este vector perpendicular al área formaría entonces aquí un ángulo θ con el campo magnético. Esta sería la dirección del campo magnético y esta sería la dirección del vector perpendicular al área. Entonces yo necesito este ángulo. La idea será que este ángulo será el mismo que este. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Pues fácil, vamos a utilizar un poquito aquí de trigonometría. Imaginemos aquí que tenemos el ángulo, ¿ven? Si nosotros vemos esta línea de aquí, sería esta misma línea de aquí. Este ángulo de aquí, no es cierto. Ya se me borró. Bueno. Este ángulo de aquí, ¿ven? Este ángulo de aquí sería el mismo. Vamos a ver. Sería el mismo que este ángulo de aquí, ¿verdad? Pero yo quiero llegar. Creo que lo ideal sería que mejor haga una línea aquí, vean. Si no, no voy a llegar. Ahí está. Yo tengo este ángulo θ. Y de momento estoy suponiendo que es el mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados y aquí está el complemento de este, o sea, 90 grados menos θ, ¿no? Para que los ángulos sumen 180 grados. Vean que este ángulo de aquí va a ser exactamente el mismo ángulo que tenemos aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, como este de aquí para acá es 90 grados, entonces 90 menos este ángulo me va a dar el ángulo θ aquí, que efectivamente coincide con este de por allí. ¿Estamos? Entonces yo ya tengo la seguridad de que puedo calcular la magnitud del flujo de campo magnético utilizando el ángulo θ. En este caso, entonces, para el inciso A, el problema me pide que calcule el flujo de campo magnético cuando el ángulo es 0. Entonces el flujo de campo magnético se calcularía como la magnitud del campo magnético, la magnitud del área y el coseno del ángulo. Para este caso, el flujo de campo, el campo magnético es de 0.2 teslas y el área sería de 0.05 metros al cuadrado. 0.05 metros al cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo, que ya sabemos que es 0. Y para este caso, como el coseno del ángulo es 0, pero el coseno de 0 es 1, aquí me quedaría 0.2. Vamos a poner algunos decimales, algunos números para que ustedes puedan ver el cálculo que hago acá. 0.2 multiplicado por 0.05 al cuadrado y multiplicado por el coseno de 0 en grados, ¿verdad? Y el coseno de 0, como ya dijimos, es 1. Por lo tanto, aquí me queda este valor de 0.0005 o en modo de ingeniería 500 por 10 a la menos 6. 500 por 10 a la menos 6 microweber. Y aquí tendríamos entonces el flujo de campo magnético, es decir, la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan esa superficie, vean, esa superficie del cuadrado, o sería la totalidad de las líneas de campo que atraviesan esa superficie, ¿sí? Esa área del cuadrado. Ahí estamos. Vamos con nuestro inciso B.
El inciso B sería el flujo de campo magnético, la misma idea, solo que ahora queremos que el ángulo sea 30 grados. Entonces sería el campo por el área por el coseno de 30 grados. Para este caso me quedaría 0.2 teslas multiplicado por 0.05 metros al cuadrado multiplicado por el coseno de 30. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 0.2 por 0.05 al cuadrado multiplicado por el coseno de 30 grados. Esto me da un valor de, vean, un número bien pequeño, 433.33. Uy. Y vean que aquí puse por 10 a la menos 6 el micro, ¿no? Estoy equivocado, perdonen ustedes. O es micro o es por 10 a la menos 6. Pero como una mezcla de los dos no se puede. 433 micro Weber también, ¿verdad? Perdonen allí mi distracción, no me fijé que había escrito por 10 a la menos 6 y todavía le agregué el micro. Vamos con el inciso C. El inciso C ahora usa el ángulo de 60 grados. Entonces, el flujo de campo magnético, esta es una Q, sería el campo magnético por el área por el coseno ahora de 60 grados. Para este caso, entonces me quedaría 0.2 teslas multiplicado por 0.05 metros al cuadrado por el coseno de 60 grados. Entonces, vamos a ver, hacemos este resultado por acá. Me quedaría 0.02 por 0.05 al cuadrado multiplicado por el coseno de 60, lo que me da un valor más pequeño, 250,25 por 10 a la menos 6. Qué curioso, ¿no? Es que aquí le puse, miren, 0.02. Ahí está. Ahora sí. 250 micro Weber. Y allí tendríamos entonces el flujo de campo magnético cuando el ángulo es de 60 grados. Noten que el flujo de campo magnético está disminuyendo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético, vean, van en esta dirección, ¿verdad? Cuando esto va girando, entonces son menos líneas las que van atravesando el área, ¿verdad? Cuando estaba aquí ya tenía más líneas de campo. Entonces, por eso es que están disminuyendo las líneas de campo magnético, que atraviesan esa área. Veamos el inciso D. El inciso D, la misma idea, me pide ahora que el ángulo sea 90. Entonces sería el campo magnético por el área por el coseno de 90 grados. Y aquí pues nos podemos adelantar ya algo, porque resulta que el coseno de 90 es 0. ¿Y por qué entonces el flujo de campo magnético va a ser 0? Porque cuando forma un ángulo de 90 grados el vector normal con el campo eléctrico, con el campo magnético, es como que tuviéramos esta espira en esta dirección. Y como las líneas de campo magnético van en esta dirección, ninguna línea de campo magnético atravesaría esa espira. Y por eso el flujo de campo magnético es 0. Y así tenemos resuelto entonces nuestro primer ejemplo. Veamos nuestro siguiente ejemplo, que es un poquito más complejo. Y no me había percatado de que está resuelto en uno de los libros que tenemos como bibliografía. Yo lo saqué del problema 28 de una sección del libro de Tipler. Y que sí está resuelto en ese ejemplo, prácticamente es el ejemplo de otro de los libros. Ustedes pueden ubicarlo allí, pues es muy parecido a como yo lo voy a resolver acá. A ver, el problema dice calcule el flujo de campo magnético a través de la espira rectangular que se muestra en la figura 2843, que es esta de por acá. Evalúe su respuesta para, inciso A, para una distancia A de 50 centímetros, un valor de B de 10 centímetros, una distancia de 2 centímetros y una corriente de 20 amperios. Bueno, pues miremos que aquí resulta que esto es un cable por el que está circulando una corriente. Y como ya muy bien sabemos, debido a una corriente se genera un flujo de campo magnético, ¿verdad? Sabemos que en las cercanías de un cable el campo magnético se calcula como la permeabilidad del vacío, la intensidad de la corriente dividido 2pi por A. Si suponemos que el cable es infinitamente largo, ¿verdad? No, pero aquí es A. Hablemos A. Bueno, hablemos A. Entonces, resulta que el campo magnético, si nos damos cuenta, varía dependiendo de la corriente. Si la corriente permanece constante, entonces realmente depende de dónde nosotros queremos calcular el campo magnético. Imaginemos que nosotros vamos a tomar aquí una pequeña franja que se encuentra
espaciada de manera uniforme al cable. Y pensemos que esta se encuentra ubicada a una distancia X con un espesor de X del cable. Entonces el campo magnético sería la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido 2pi por X. ¿Estamos? 2pi por X. O sea que el flujo de campo magnético realmente es variable, ¿verdad? Varía a lo largo de la espira. Por lo tanto, si yo quiero calcular el flujo de campo magnético nosotros dijimos que es el campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Y recordemos que si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, vamos a ver si me sale aquí una mano derecha, nuestro pulgar apuntando en la dirección de la corriente, nuestros 4 dedos más o menos, y nosotros cerramos nuestros 4 dedos aquí, pues nosotros sabemos que la corriente aquí es circulante en esta dirección. Por lo tanto, todas las líneas de campo entran a esta espira. ¿Sí? Ahí tenemos entonces todas las líneas de campo entrando a la espira. Y como están entrando, pues están entrando de manera perpendicular al área. Entonces nosotros podríamos afirmar que el coseno del ángulo va a ser 0 grados o va a ser 180 grados dependiendo de lo que nosotros estemos intentando, del área que queramos calcular. Sin embargo, el problema me pide que calcule simplemente el flujo de campo magnético. No me dice si valor positivo, valor negativo, ni el área que estamos examinando. Si suponemos entonces que el área que estamos examinando es simplemente esta, el coseno de la que estamos observando, podríamos afirmar que el área tiene un vector normal que sale de esta, ¿no? Que podría ser 180 grados, entonces formando con el campo magnético. Por lo tanto, si suponemos que es coseno de 180, pero hagamos algo. Calculemos simplemente su magnitud para que sea más simple. Así, pues el coseno de 180 es menos 1 y ya me queda simplemente que el flujo de campo magnético estaría dado por el campo y el área. Sin embargo, nosotros vamos a calcular el campo magnético a través de esta pequeña franja de área muy pequeña. ¿Por qué? Porque sabemos que el campo magnético no cambia a lo largo de esta pequeña franja. Por lo tanto, el diferencial de flujo de campo magnético estaría por el campo magnético, que sabemos que es la permeabilidad del espacio libre, por la intensidad de la corriente dividido 2pi por X, multiplicado por el área. Y el área estaría dada por la altura multiplicado por la base. Y la altura es b y la base es dx. Por lo tanto, aquí me queda la expresión b por dx. Y para calcular el flujo de campo magnético, pues simplemente resolvemos la integral de la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente por b dividido 2pi x por dx, en la que la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente b, el largo de la espira y 2pi son constantes. Por lo tanto, nosotros podemos extraer esto de la integral. Me quedaría la permeabilidad, la intensidad de la corriente, el largo de la espira, 2pi, integrado esto como 1 sobre x multiplicado por dx. ¿Y de dónde a dónde integraremos? Pues integraremos dependiendo de dónde se encuentran los segmentos de área. Los segmentos de área aparecen primero a una distancia d del cable y van a aparecer a una distancia de a más d del cable, ¿no? La distancia más larga de aquí, ¿ven? Sería a más d. Por lo tanto, la integral se definiría integrando de d hasta a más d, lo que me daría la permeabilidad por la intensidad por el largo de la espira dividido 2pi por la integral de 1 sobre x, que no es nada más que el logaritmo natural de x. Esto evaluado desde d hasta a más d. Si seguimos aquí, vamos a calcular ya el flujo de campo magnético, que queda como la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente, el largo de la espira dividido 2pi multiplicado por, al evaluar, vamos a evaluar el logaritmo de a más d. Entonces me quedaría el logaritmo natural de a más d menos el logaritmo natural de d. Por ser una resta, yo puedo escribir aquí que el flujo de campo magnético se representaría como la permeabilidad por la intensidad de la corriente por el campo magnético dividido 2pi multiplicado por el logaritmo natural de la expresión a más d, todo esto dividido d. Finalmente, entonces, pues ya tengo aquí el valor del flujo de campo magnético a través de esa espira debido a un cable por el que circula corriente. Simplemente es esta expresión, logaritmo de a más d dividido d.
Ahí tendríamos pues parcialmente la respuesta, porque luego el problema me dice que evalúe el campo magnético siendo A, B, D e I los valores que él proporciona. Entonces vean que, vamos a ver, el flujo de campo magnético, que sería para el inciso B, el flujo de campo magnético, de acuerdo a los datos que el problema proporciona, serían la permeabilidad, que sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas, metros sobre amperio, por la intensidad de la corriente. El problema me dice que la intensidad de la corriente va a ser de 20 amperios. Entonces 20 amperios por... no, ahí puse 2. 20 amperios por el largo de la espira, siendo 10 centímetros. Entonces va a ser 0.1 metros. Todo esto dividido entre 2pi multiplicado por el logaritmo natural de A más D dividido D. Siendo A 5 centímetros y D 2 centímetros. Entonces me quedaría 5 centímetros más 2 centímetros dividido 2 centímetros. Veamos cuánto me da esto. El flujo de campo magnético entonces me quedaría, vamos a ver, 4pi por 10 elevado a la menos 7 multiplicado por, vamos a poner así, por, por 20 amperios por 0.1 dividido 2pi. Esto multiplicado por el logaritmo natural de 5 más 2, que es 7 medios. Y tendríamos entonces el flujo de campo magnético a través de esto, que sería 501.11 por 10 a la menos 9 Weber. Y así tenemos entonces el flujo de campo magnético, un flujo de campo muy magnético, a través de una espira muy cercano a un cable por el que circula una corriente. Y con eso pues terminamos nuestro ejemplo número 2. Vamos con la siguiente parte. ¿Cuál es el flujo de campo magnético en un solenoide? Pues creo que no es difícil, porque ya sabemos que el flujo de campo magnético se calcula como el campo por el área por el coseno del ángulo. Imaginemos que tenemos aquí un solenoide. Imaginemos que tenemos este solenoide por acá. Nosotros sabemos que las líneas de campo magnético, pues dentro de él, pues están en una dirección específica. Imaginemos que en esta dirección está el flujo de campo magnético. Y queremos calcular el flujo de campo magnético, pues en un área que rodee a una de las espiras, siendo esta la área. Pues entonces, el flujo de campo magnético estaría dado por el campo magnético. ¿Y cómo se calcula el campo magnético de un solenoide? ¿No nos acordamos? Pues vayamos a ver en nuestra última clase. En nuestra última clase, vean que definimos cuál era el campo magnético en un solenoide. Y concluimos que era el número de espiras por la permeabilidad por la corriente dividido la longitud. En este caso, entonces, vamos a ver. Lo definiríamos como el número de espiras por la permeabilidad del espacio libre por la intensidad de la corriente dividido la longitud, ahora multiplicado por el área, y siendo el área, pues por supuesto, el área de las espiras, de una de las espiras. ¿Estamos? Aquí tendríamos entonces la expresión que define el flujo de campo magnético a través de una espira, número de espiras, a través de un solenoide. El número de espiras, la permeabilidad del espacio libre, el área, la intensidad de la corriente y dividido la longitud. Y aquí tenemos entonces pues la expresión que buscamos. Una que defina la magnitud del flujo de campo magnético a través de un solenoide. Apliquémoslo a un pequeño ejemplo entonces. Nuestro ejemplo número 3 dice: encuentre el flujo magnético a través de un solenoide de 800 vueltas que tiene una longitud de 30 centímetros, tiene un radio igual a 1 centímetro y transporta una corriente de 2 amperios. El problema me da todos los ingredientes, simplemente es un problema de sustitución. El flujo de campo magnético dijimos que era el número de espiras, el área, la permeabilidad del espacio libre, la intensidad de la corriente y la longitud. Por lo tanto, en este caso, el número de vueltas, pues el problema me dice que son 800. El área me da el radio. Entonces sería pi por el radio al cuadrado, 0.01 metros al cuadrado, por la permeabilidad, que sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, por la intensidad de la corriente, que son 2 amperios. Y todo esto dividido la longitud. Siendo la longitud, pues el problema me dice de 30 centímetros, 0.3
Vean que fíjense que me voy a poner a hacer planas de 3 porque no puedo hacer un 3. Ahí estamos. Entonces el flujo de campo magnético me quedaría... Bueno, de hecho no puedo hacer ningún número, ¿no? Pero el 3 es el más fregado, más jodido. 800 multiplicado por pi multiplicado por 0.01 al cuadrado multiplicado por 4pi multiplicado por 10 elevado a la menos 7 por 2 amperios dividido 0.3, lo que me da como resultado un flujo de campo magnético de 2.10 por 10 a la menos 6 Weber. Y aquí tenemos entonces la expresión que define el flujo de campo magnético para este solenoide en específico. Bien, no es difícil, simplemente estamos acoplando o estamos uniendo las ecuaciones que ya describían los elementos que conocíamos. El campo magnético dentro de un solenoide y ahora el flujo de campo magnético. ¿Estamos? Miremos qué más tenemos por acá. Pues tenemos ya la idea de la ley de Gauss en el magnetismo. Bueno, miremos, pues aquí lo vamos a desarrollar desde otro punto de vista. Para eso primero nos vamos a acordar de la ley de Gauss. Recordemos que la ley de Gauss en la electricidad me definía el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada, ¿verdad? Y definimos que el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada simplemente era la carga dividido la constante epsilon sub 0, que a su vez no era más que la integral de superficie cerrada del producto punto entre el campo, un vector normal y el diferencial de área superficial, ¿no? Esto ocurría porque si nosotros teníamos una carga aquí dentro, este generaba líneas de campo magnético, ¿no? Perdón, líneas de campo eléctrico que eran salientes, ¿verdad? Ahora imagínense lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos ahora pues dos cargas. Tenemos una carga positiva por aquí y tenemos una carga negativa por acá. Ambas con magnitud Q. Y estas pues las encerramos a través de una superficie cerrada. Pensemos que es una superficie cerrada, por ejemplo una esfera, ¿no? Entonces, según la ley de Gauss, vean que aquí esto me define la carga neta, ¿no? La carga encerrada, el flujo de campo magnético pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque la carga total encerrada es cero, ¿no? Q menos Q tienen diferentes signos, pero la misma magnitud pues es cero. Ahora, quiero que noten esto importante. ¿Por qué el flujo de campo magnético, el flujo de campo eléctrico es cero? Porque definimos que el flujo de campo eléctrico me definía la cantidad de líneas de campo eléctrico que están siendo atravesadas por el campo, por una superficie dada. Entonces, para este caso, imagínense que nosotros dibujamos aquí las líneas de campo eléctrico. Aquí tendríamos una línea, aquí tendríamos otra línea, aquí tendríamos otra línea. Y vean que entonces cada línea que sale de la carga positiva va a dar a la carga negativa. Entonces, si en algún punto una línea de campo magnético atraviesa la superficie, de campo eléctrico, si una línea de campo eléctrico atraviesa la superficie, esta la va a volver a atravesar de manera entrante. Por lo tanto, cada línea de campo eléctrico que genere la curva va a volver a entrar o va a regresar dentro de la superficie. Cada línea de campo, vean, que llega a salir también va a volver a entrar. Cada línea de campo eléctrico entra y sale. Por lo tanto, pues si hay una línea que entra y una que sale, pues entonces prácticamente no tenemos ninguna línea total que atraviese. Si otra línea entra, pero también sale, pues entonces nos seguimos quedando sin líneas netas que estén atravesando el flujo de campo de la superficie dada. Por eso el flujo de campo eléctrico es cero. Resulta que en los imanes ocurre algo muy parecido. Pero a consecuencia de lo que nosotros sabemos, supónganse que tenemos una superficie cerrada y que dentro de él colocamos un imán. Ya vimos que un imán está conformado por dos polos, ¿verdad? Un polo norte y un polo sur. Las líneas de campo magnético, ahora sí, son aquellas líneas de campo magnético que van del polo norte al polo sur. Y en este caso se comportan como las dos cargas positivas y negativas que teníamos inicialmente en nuestro modelo de campo eléctrico. Bueno, entonces me dirá alguien, pues entonces si el flujo de campo magnético aquí va a ser cero debido a que cada línea de campo magnético que entra sale, pues entonces mejor partamos a la mitad del imán y dejemos simplemente el polo norte.
Pero recuérdense que ya hablamos de esto. ¿Qué pasa si yo parto un imán? Pues cuando nosotros partimos un imán, automáticamente este tiene un polo norte y un polo sur. Bueno, entonces quitémosle el polo sur. De tal manera entonces de que si nosotros dejamos aquí el polo norte, pues en este imán se vuelve a quedar un polo norte y un polo sur. Y así sucesivamente hasta que nosotros podamos convertir esto simplemente en un electrón. El electrón está girando y al ser una carga genera un campo magnético que va a tener un polo norte y un polo sur. Por lo tanto, no es posible crear un elemento, de momento, que pueda definir como un solo polo magnético. Siempre que nosotros tengamos un imán dentro de un flujo dentro de una superficie cerrada, vamos a estar seguros que cada línea de campo eléctrico que atraviese superficie para salir también va a volver a entrar. Y por lo tanto, si yo quiero calcular el flujo de campo magnético a través de este, sería la integral a través de la superficie cerrada del producto punto del flujo de campo magnético en producto punto con el vector normal y el diferencial de área superficial, y este siempre va a ser cero. Por lo tanto, el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre será cero. Y a esta ecuación que nosotros tenemos aquí es a la ecuación que conocemos como la ley de Gauss en el magnetismo. Que a su vez forma parte de las ecuaciones de Maxwell. Es la tercera ecuación de Maxwell. Yo espero que hayan oído hablar de las ecuaciones de Maxwell. Dijimos en su momento que la ley de Gauss era la primera ecuación de Maxwell y ya hablamos de la ley de Ampère, que la nombramos como la segunda ecuación de Maxwell, por así decirlo, a medias. Y esa tercera ecuación de Maxwell la estamos nombrando no en orden. Y la tercera ecuación de Maxwell que me define el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético, la tercera ecuación de Maxwell me define de que no existen fuentes que puedan proporcionar campos magnéticos de polo norte o campos magnéticos de polo sur, y que siempre van a estar unidos, contrario a lo que ocurre en la ley de Gauss para la electricidad, en la que nosotros sí podemos tener fuentes de campo eléctrico que generen simplemente líneas de campo saliente, como lo son las cargas positivas, o líneas de campo eléctrico negativas que entren a la superficie si nosotros tenemos una carga negativa. ¿Estamos? En el campo magnético o en los imanes no existen esas fuentes que nos puedan proporcionar líneas de campo magnético entrantes o solamente líneas de campo magnético salientes, debido a que siempre en la naturaleza están unidos, están conformados tanto un polo norte como un polo sur. Y ahí tenemos entonces a lo que llamamos la ley de Gauss en el magnetismo, ¿sí? Entonces, pues practicamos un poquito esta ecuación previo a nuestra siguiente clase. Entonces miremos este problema, es el ejemplo número 4, dice: un cubo con aristas de longitud L igual a 2.5 centímetros se coloca como se muestra en la figura 3039. En la región existe un campo magnético uniforme conocido por la expresión B igual a 5I más 4J más 3K teslas. Inciso A. Calcule el flujo a través de la cara sombreada. Inciso B. ¿Cuál es el flujo total a través de las 6 caras? El problema ahorita, vean que me pide, tenemos un cubo, y me pide únicamente que determine cuál es el flujo de campo magnético a través de esta superficie. ¿Sí? A través de esa superficie. Pues encontremos aquí, veamos, vamos a ver, calcule el flujo a través de la cara sombreada, así. Como en la ley de Gauss, cuando nosotros tenemos superficies cerradas, me interesa únicamente... más o menos. Las caras que podemos observar. Y en este caso, este sería el vector normal. Por lo tanto, según lo que sabemos, el flujo de campo magnético se calcula como el producto punto entre el vector campo magnético y un vector normal entre perpendicular al área y la magnitud de esa área. ¿Estamos? Eso es lo que se define como el flujo de campo magnético. Por lo tanto, en este caso, pues nosotros tenemos el vector campo magnético, que es el vector con componentes 5,4,3. En producto punto con un vector que apunte en la dirección perpendicular al área. Como este vector es perpendicular a esta cara, es paralelo al eje X. Y un vector que apunte en la dirección del eje X podría ser el vector Y, que tiene componentes 1,0,0 y que es unitario.
multiplicado por la magnitud del área. Como el problema me dice que tenemos una longitud de 2.5 centímetros, entonces el área sería aquel escalar, que sería 2.5 centímetros, pero vamos a ponerlo en metros de una vez, 0.025 metros al cuadrado. Y por lo tanto ya estamos listos para calcular el flujo de campo magnético. Para este caso, veamos, el flujo de campo magnético sería la multiplicación escalar entre estos elementos, que sería 5 por 1, 5, 4 por 0, 0, uy, aquí estoy poniendo vector, perdón, 4 por 0, 0 y 3 por 0, 0. Todo esto multiplicado por 0.025 metros. Por lo tanto, el flujo de campo magnético estaría dado por 5 más 0 por 0.25 metros al cuadrado. Se me está olvidando el cuadrado. Entonces 0.025 al cuadrado, o no, 25. 25 al cuadrado multiplicado por 5. Lo que me da un resultado de 3.125 por 10 a la menos 3 Weber. Y allí tenemos entonces nuestra respuesta para el inciso A. Para el inciso B, el problema me pide que calcule el flujo total a través de las 6 caras. Podemos determinar cara a cara y sumar nuestros resultados. Sin embargo, es más simple que nos aprovechemos de la ley de Gauss. Todas las líneas que atraviesen una superficie cerrada siempre van a ser entrantes y salientes. Siempre, siempre, siempre. Toda línea de campo magnético que entre en algún momento tuvo que haber salido de la misma superficie. Por lo tanto, el flujo de campo magnético debido a la ley de Gauss a través de la superficie total siempre va a ser 0. Y allí tenemos entonces resuelto nuestro inciso B de este ejemplo número 4. Vamos con nuestro último ejemplo de la clase del día de hoy. Una clase que también va a ser cortita como hemos mencionado. A ver, este problema dice, considere la superficie hemisférica cerrada de la figura 3040, que sería esta de por acá. El hemisferio está en un campo magnético uniforme que forma un ángulo θ con la vertical. Bien. Calcule el flujo magnético a través de la superficie plana S1 y la superficie hemisférica S2. Bueno, aquí nos vamos a auxiliar un poquito de la ley de Gauss y de lo que hoy conocemos. A ver, pues. El problema me dice que el hemisferio tiene un radio R. Entonces, pues, esta área pues, va a tener un radio R. Si nosotros consideramos el vector normal a esta perpendicular a la superficie hacia afuera, entonces noten que las líneas de campo magnético formado por, el ángulo formado por las líneas de campo magnético y el área, pues serían pi menos θ. ¿Sí, verdad? Pi menos θ, porque este es el ángulo θ, ¿verdad? Entonces, para nuestro caso particular, para el inciso A, cuando queremos calcular a través de la superficie plana, el flujo de campo magnético se definiría, el flujo de campo magnético se definiría como la magnitud del campo magnético por el área por el coseno del ángulo. Para este caso, este flujo de campo magnético estaría dado por el campo magnético B por el área, que sería pi por el radio al cuadrado, multiplicado por el coseno de pi menos θ. Para este caso particular, entonces, el flujo de campo magnético estaría dado por pi por b por r cuadrado y simplifiquemos, el coseno de pi menos θ. Para eso recordemos que tenemos una identidad. El coseno de a menos b va a ser igual al coseno de a por el coseno de b más, sí es más. Si aquí es menos, aquí es más. El seno de a por el seno de b. Por lo tanto, esta expresión en la que tenemos coseno de pi menos θ se transforma al coseno de pi por el coseno de θ más el seno de pi por el seno de θ. El coseno de pi, vean, el coseno de pi es menos 1 y el coseno de θ pues es menos coseno de θ. Seno de pi es 0 y por lo tanto el coseno de pi menos θ simplemente es el menos coseno de θ. Entonces aquí me queda menos el coseno de θ. Por lo tanto el flujo de campo magnético estaría dado por menos pi por b por r cuadrado por el coseno de θ.
Y ahí tenemos entonces la expresión. Vean que nosotros podemos utilizar esta expresión por el hecho de que independientemente de cuál es el elemento de área que nosotros tengamos, pues cualquier elemento forma siempre el mismo ángulo con la superficie. Cosa que no va a pasar aquí, porque vean, el elemento diferencial que está aquí va a formar un ángulo diferente con un elemento que esté aquí que posiblemente pues van a tener la misma dirección. Eso significa que nosotros tendríamos que realizar una integral de superficie para poder determinar el flujo de campo magnético a través de la superficie curva. Sin embargo, hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo? Aplicando la ley de Gauss. Nosotros sabemos de la ley de Gauss que el flujo de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada siempre es cero. Y para este caso, el flujo de campo magnético sería el flujo de campo magnético a través de la superficie 1 más el flujo de campo magnético a través de la superficie 2. Por lo tanto, vamos a poner el flujo de campo magnético a través de la superficie 1 más el flujo de campo magnético a través de la superficie 2. Y estas tienen que ser cero. Por lo tanto, el flujo de campo magnético a través de la superficie 2 estaría dada por el negativo del flujo de campo magnético a través de la superficie 1. Finalmente, entonces, el flujo de campo magnético a través de la superficie 2 simplemente sería el negativo de esta expresión, que por ser negativo se transforma entonces a pi por el campo magnético por el radio al cuadrado por el coseno del ángulo. Y así tenemos entonces nuestra respuesta. Observen de que el hecho, como simplemente tenemos dos superficies, ¿no? El hecho de que nosotros conozcamos cuál es el valor del flujo de campo magnético a través de esa superficie me permite conocer el de esta debido a de que cuando estas se sumen el resultado tiene que ser cero, porque el flujo de campo magnético a través de una superficie cerrada siempre será cero. Y así, con eso pues terminamos entonces nuestra clase del día de hoy. Espero que se familiaricen un poquito con estos temas, por favor. Nos van a seguir sirviendo, va a ser muy útil el flujo de campo magnético para nuestra siguiente clase. Entonces, pues les deseo una buena tarde, que se cuiden mucho y nos miraremos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.